La voz de los sin voz. Un programa de María Olmo y Laura Morales. Bueno, pues como hemos dicho en la primera parte del programa, tenemos con nosotros a Hemisferio Cero, un medio de comunicación online que pretende dar un enfoque diferente a la información que se da habitualmente en los medios de comunicación sobre los llamados países del sur. Se trata de un grupo de jóvenes que han conseguido hacer de una buena idea toda una realidad, y es un ejemplo claro de que el periodismo en profundidad, lejos de lo que nos quieren hacer creer, no está muerto. Si somos capaces de aprovechar las potencialidades, ¿no?, que nos ofrece la revolución digital para acercarnos más a aquellos lugares en el mundo que sufren la marginación de los medios occidentales. Este equipo, formado por 10 jóvenes más numerosos colaboradores, son especialistas en estudios internacionales, en periodismo, en derechos humanos y habituados al lenguaje audiovisual y la fotografía. No dudan en disolver las fronteras y salir de España en busca de otras voces. Conocen de cerca el panorama informativo mundial y, como buenos periodistas, luchan por romper con las brechas informativas y la marginación de los países que no tienen voz. Su esfuerzo ha sido reconocido por su público, ganando así la 8ª edición de los premios Bitácoras en calidad de Mejor Blog Periodístico 2012. Bueno, y tenemos con nosotros a Almudena Barragán Gaspar, una joven periodista licenciada en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en información internacional y países del sur. También es diplomada en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana de México. Buenos días, Almudena. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a vosotras. Y felicidades en primer lugar por el premio que recientemente habéis obtenido, el 8º premio de Bitácoras, por el mejor blog periodístico. Sí, muchas gracias. Almudena, tú naciste en Madrid, ¿no? Pero por temas de trabajo emigraste a México. Conoces de cerca ambos países. Me gustaría lo primero preguntarte, antes que nada, ¿cómo es el panorama informativo allí? ¿Qué diferencias y similitudes puedes encontrar respecto al tratamiento de las noticias internacionales? Pues es curioso que me lo preguntes, porque precisamente yo me vine a México para trabajar en la sección internacional de un periódico aquí, en el periódico Reforma se llama. Y la verdad es que también había estado trabajando en radio en España, así que pues he podido ver las dos partes. Es bastante diferente, sobre todo porque dependiendo de los medios que sean, si son más grandes o más pequeños, tienen más dinero y entonces pueden dedicarlo pues más a cubrir información internacional, pero en mi caso lo que se solía hacer era cubrir con teletipos, ¿no? Se solía cubrir a través de información dada por cables, que lo llaman aquí así, y pocas veces se cubría algo en el exterior. Uh-huh. Sí que algunos compañeros habían estado en algún país, así como enviados especiales, pero era bastante reducido. De hecho, para que os hagáis una idea, la página del periódico donde yo estaba trabajando de internacional solo era una. Era una página en la que iban resumidas algunas noticias y lo más importante, y siempre tenía mucha importancia y mucha preferencia la información de Estados Unidos, pues por lo cerquita que estamos. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese momento en el que decidiste irte a México? Porque recordamos desde aquí que México es uno de los países más peligrosos, ¿no?, para ejercer la profesión de periodista. Pues sí, la verdad es que cuando yo se lo dije a mi familia, se asustaron todos un poco por la combinación de mujer, periodista en uno de los países más complicados para ejercer el periodismo, pero yo afortunadamente nunca he tenido ningún problema, ya que también hay que decir que la cobertura que se hace en los medios, pues en nuestro país y en otros medios, sobre México es bastante sesgada. Uh-huh. Parece que según te bajas del avión te van a secuestrar, te van a hacer 1000 barrabasadas y todo lo contrario. Por ejemplo, donde yo vivo en DF, la ciudad todavía tiene bastante tranquilidad en cuanto a eso. Si te vas a los estados, ahí ya es más complicado, porque sí que es cierto que
que allí el periodista tiene muchos problemas a los que enfrentarse, desde control y censura por parte del gobierno estatal, presiones y amenazas de las policías, de los estados, policía municipal. Luego están los grupos criminales, los grupos del crimen organizado, que también son una máxima amenaza para los profesionales. Y de hecho es curioso porque hace poco para Hemisferio entrevistamos a un compañero periodista mexicano. Y él nos contaba eso, ¿no? Él nos contaba que, sobre todo en los estados, ya no es que haya secuestros, asesinatos, amenazas de muerte contra periodistas, sino incluso atentados en las propias redacciones. Muchos periódicos lo que están haciendo es dejar de informar sobre el tema por la seguridad de sus trabajadores, ¿no? Como es el caso de un periódico en Saltillo, en Coahuila, o en otros puntos no más pegados a la frontera y la zona norte, que es como la zona más violenta relacionada con el narco. Bueno, y volviendo un poco a los inicios, vamos a hablar un poco de Hemisferio Cero. Estamos viviendo una época de cambios, ¿no?, marcada por la inestabilidad, la crisis, que afecta indudablemente al sector informativo. Y en medio de esta enorme tempestad, ¿cómo surgió la iniciativa de crear esta web, que es muy interesante? ¿Y qué perspectiva de futuro teníais en un primer momento? Pues crear la web surge como una idea para dar salida a trabajos de la Universidad de Investigación que hemos hecho. Como habéis mencionado antes, pues yo hice un posgrado en la universidad y pues muchos de mis compañeros compartían el mismo sentimiento de terminar una formación académica y también de posgrado después y no tener salida. Entonces dijimos, ya que al menos hemos hecho trabajos interesantes, pues vamos a darle salida con una web. Y ahí empezó la semilla de Hemisferio Cero. Luego vinieron los colaboradores, vinieron otros temas, luego vinieron otros compañeros de tema audiovisual, como son Polo y Celia, y entonces ya ahí le empezamos a meter contenido de vídeo, contenido de fotografía. Y poquito a poquito pues fuimos creciendo y todo explotó y ya llegó lo de los bitácoras y lo de los 20 blogs y pues estamos muy contentos, ¿no? Y la verdad es que no teníamos intención de que fuera un medio como tal, pero viendo que tenía tirón, que era muy interesante el proyecto, que había mucha gente como nosotros que tenía mucho interés en colaborar, pues decidimos ponernos en marcha. ¿Cuál crees que es la fórmula para que un medio de comunicación de incipiente creación como sois ustedes triunfe hoy en día, ¿no? Con tantas redes sociales, con lo fácil que es hacer un blog, ¿cómo destacar de todo eso? Bueno, yo no sé si somos triunfadores en esto, pero lo que sí que tenemos como muy claro es que nos tomamos el trabajo con mucha seriedad. Ahora mismo Hemisferio no tiene ningún tipo de retribución, no tenemos inversión. Entonces creo que también es un punto muy importante este que mencionas, ¿no? Que puedas recibir dinero para poder sustentar tu. Entonces lo que hay que hacer también es ponerse a buscar ese tipo de financiación, y para empezar yo creo que una cosa muy importante para nosotros es poder pagar a nuestros colaboradores. Ahora mismo, ya te digo, creo que tenemos 19 céntimos o algo así en la cuenta del banco, pero nuestra idea es precisamente eso, ¿no? Que se le pueda pagar a la gente que colabora con nosotros y que podamos sacar provecho del medio. Creo que también otra cosa muy importante es hacer tu trabajo con mucho amor y con mucha entrega. O sea, está claro que por lo menos mis compañeros y yo compartimos la idea de que no nos metimos en periodismo para ser multimillonarios, ni mucho menos, sino nos metimos en esto porque había algo dentro de nosotros que nos movía a contar historias y además hacerlo de una forma muy determinada, ¿no? Ya que nosotros lo que pensamos es que el sur, informativamente hablando, porque no creo que esté bien dicho llamar a los países del sur, porque son muy diferentes, la India, Sudáfrica, México, tenía que ser contado, ¿no? Si os fijáis en los periódicos, en los medios generalistas, las informaciones que se hacen de estos países son o muy sesgadas o es que no existen. Almudena, hablas del amor por esta profesión, ¿no? La ilusión que mueve a moverte por este mundo. Cuando os definís en vuestra web, citáis a Kapuscinski, uno de los mejores reporteros internacionales que nos ha dado la historia. ¿Qué cualidades, además de estas que acabas de decir, son las que convierte
a este hombre en vuestro principal referente, si es así, si no me equivoco. Pues sí, de hecho, no es una casualidad que tomáramos una de las frases o uno de los conceptos que Kapuczynski muestra en Los cínicos no sirven para este oficio, que yo creo que es un libro que debería de darse en primero de carrera el primer día para que la gente se lo leyera, ¿no? Porque precisamente él dice que el periodismo tiene que ser intencional y tiene que remover conciencias y tienes que en las historias de las personas, porque es eso, el periodismo está hecho para las personas y de hecho vosotros os llamáis la voz de los sin voz y yo creo que Kapuczynski va un poco por ahí, darle voz a las personas que no la tienen y en realidad es contar historias que de otra manera no serían conocidas, ¿no? A nivel en el exterior, vamos. Uh-huh. ¿Qué consecuencias consideras a nivel mundial que tienen el paradójico hecho de que exista en un contexto globalizado, en plan, pues estas brechas informativas, esta jerarquización, de los acontecimientos? ¿Qué ocurre en el mundo actual a nivel informativo? Hombre, pues lo que estamos viviendo ahora mismo es la concentración de medios a nivel internacional y a nivel nacional. Eso lo que hace es que se establezca solo una agenda y que otros temas y otros hechos queden completamente fuera y por lo tanto sean de poco interés, ¿no? Cuando yo creo que no es así, porque precisamente estas agencias o estos grandes medios lo que hacen es atender a unos intereses muy concretos de unos accionistas muy concretos también. Entonces creo que cuando ves muestras como la de la portada del País con Hugo Chávez, que al final no era Hugo Chávez intubado, o cuando titulares o noticias manipuladas, te das cuenta de que ya no solo es que sea una barrera en la estructura informativa mundial, es que además está creada intencionalmente y por eso creo que es tan importante también romper esa barrera, aunque sea de forma muy pequeña, porque pues no puedes compararte con un gran periódico ni con una gran cadena, pero sí lanzar otro tipo de información. Y es curioso porque en América Latina ahora mismo lo que está ocurriendo es que están surgiendo diferentes medios de este tipo, medios que son digitales, pero que lo que hacen es darle la contrarréplica a los medios generalistas. Y es muy interesante porque una parte solo pequeña, porque por ejemplo en México la penetración de Internet es muy limitada, solo el 32% de la población tiene acceso a Internet, el resto vive en zonas rurales donde no se conectan ni pueden tener información, ¿no? Pero esta parte de la población que sí puede leer otros medios está informada por lo menos de la otra parte y así poder por lo menos configurar su propia opinión al respecto. Y también es muy importante la existencia de medios tanto públicos como privados como comunitarios, ¿no? Sobre todo en zonas donde la población indígena es tan concentrada y donde pues en México se hablan 52 lenguas. Entonces creo que también es muy muy importante eso y eso también ayuda un poco a si no a romper esta brecha que me comentabas, por lo menos a dar otras alternativas. Bueno, y por último, ya para terminar, hablamos de que hay multitud de conflictos que no se conocen o que aparecen en la palestra según intereses. Actualmente, y a grandes rasgos, porque sabemos que hay muchos, ¿cuáles crees que son los países más afectados por esta opacidad informativa o marginación? Pues yo creo que si trazas una línea, los países que están en el hemisferio sur tienden a tener más este problema. Creo que información sobre la Unión Europea, información de cómo están los países de Europa vas a tener siempre. Algunos países de Europa, no todos, porque por ejemplo de Polonia, por ejemplo, tampoco es que conozcamos demasiado. Pero es lo que digo, ¿no? Unión Europea, Estados Unidos, pero hay otros muchos países que no se conocen. Y si se conocen durante un ratito. ¿Cuánto tiempo se ha hablado de Siria en los periódicos? El justo y suficiente para ser noticioso. En el momento en el que ya Siria ya cansa, ya aburre, ya no evoluciona como debería de evolucionar a nivel informativo para poder contar todo como un cuento, ya no interesa. Tengo dos compañeros que estuvieron en Siria
intentaron vender sus materiales, ¿no? Intentaron vender sus piezas, intentaron vender sus fotos, y la mayoría de los medios no les hicieron ni caso porque no les interesaba, no querían comprar esa información. Lo mismo pasa con Centroamérica, por ejemplo. Yo creo que mucha gente ni siquiera sabe por qué país está formado Centroamérica, ni qué es lo que ocurre dentro de ella. África, pues lo mismo, ¿no? Hay muchos países de África que están en la más completa, en un completo olvido. No se habla nada de ellos, y es lo que digo, que si de repente se habla de ellos solo es por un hecho muy puntual y ya. Entonces, conflictos olvidados hay muchos. El problema es que, claro, no se pueden contar todos, ¿no? Hay algunas limitantes que te impiden de repente poder viajar a donde quisieras. Tampoco sabemos mucho de Asia, por ejemplo. Si esa excepción de China, vas un poco más allá. Ahora se conoce Bangladesh porque ha habido una terrible desgracia donde han muerto casi 800 personas. Pero si no se conocen, y ese es el gran problema. Además, creo que no solo hay que atender a estos países porque sean el sur. También dentro de nuestro norte, por decirlo así, hay muchos sures dentro, y no los atendemos, ¿no? Tenemos recortes en sanidad, tenemos recortes en educación, tenemos un montón de frentes a los que hacer cara y que no son contados, quizá porque no interesa. Entonces, creo que hay que contar sures, muchos sures, pero todos los que caben dentro de la palabra sur, que están en muchas partes del mundo. Almudena, a mí me llama mucho la atención la figura del periodista y nuestra responsabilidad, ¿no? Como profesionales, porque se nos critica muchísimo desde varios frentes, ¿no? Desde el público, que pide una mayor transparencia. Luego también tenemos, por otro lado, a nuestros jefes de los medios de comunicación, a empresarios, que no nos dejan contar esa dualidad, ¿no? De la realidad. ¿Dónde queda? ¿Dónde está el punto de inflexión entre nuestra responsabilidad como periodistas, como humanos? ¿Cómo llegar a ella? No sé, te lo quería preguntar por interés personal, porque ahora que vamos a terminar la carrera, muchas veces nos lo planteamos, ¿no? Queremos hacer periodismo real, pero muchas veces no podemos. Sí, y tienes razón en eso. Si de verdad te importa el no dejar a un lado tus principios y trabajar en algún lado, o bueno, ya no solo trabajar, sino hacer periodismo. Creo que a veces incluso hay que separarlo, porque llega un momento en el que ya no, en el que es lo que tú dices, ¿no? Tus jefes, tu línea editorial, tus accionistas, que al final son los que te van a marcar lo que tienes y lo que no tienes que publicar, van a chocar contra tus principios. Yo creo que siempre hay que ser éticos y hay que ser fieles a la verdad, aunque sea una cosa muy obvia. Y una de las cosas que nosotros planteamos cuando contamos Hemisferio, cuando hablamos de Hemisferio, precisamente es eso, que en Hemisferio no tenemos un accionista, no tenemos un jefe, no tenemos a alguien que nos esté cortando las alas y que nos esté vetando los temas porque eso no se puede contar. Creo que una de las ventajas que tiene hacer un periodismo como el que nosotros hacemos precisamente es eso, que nosotros elegimos los temas. Nosotros elegimos los temas y los comentamos a nuestros compañeros, pero nunca vamos a tener a nadie que nos diga, no, de eso no puedes escribir. Entonces, no sé, creo que si trabajas dentro de un medio y tiene una línea editorial, pues creo que lo principal es tener ética, ser alguien responsable y nunca no faltar a la verdad, contar las cosas como realmente las estás viendo, ¿no? Y de una forma equilibrada, intentar dar voz a dos partes de un tema. Y si no, si trabajas de otra forma el periodismo, que es en este caso el nuestro, pues hacerlo con mucha entrega, con mucha pasión, con muchas horas de sueño, con muy poco dinero, pero con muchísimas ganas de contar lo que estás contando, ¿no? Y sobre todo de trabajar junto a tus compañeros para sacar adelante un proyecto que sí que crees que merece la pena, ¿no? Entre tanto periódico y tanto medio generalista, pues intentar dar otra visión, al menos de lo que tú consideras que es el periodismo. Bueno, Almudena, me parece que te tienes que ir a trabajar en breves, ¿no? pues sí, me tengo que ir a trabajar. Afortunadamente,
encontré un trabajo. Pues te agradecemos desde aquí, desde España, pues que nos hayas acogido de esta manera. Nos tiraríamos hablando contigo, pues ya sabes, muchas horas, porque es muy muy interesante desde tu propia experiencia que nos cuentes. Pues sí, hay muchas preguntas sin respuesta para los que vamos a terminar ahora. Sí, ahora nos toca desorientación, sí. Pero las preguntas sin respuesta siempre van a existir, ¿eh? Porque todos hemos salido de la carrera y a todas nos ha pasado lo mismo. ¿Tú? Y de hecho vas haciéndote tú tus propias respuestas y tus propias preguntas a medida que va pasando el tiempo. ¿Tú animarías a la gente a salir, a ir a Sudamérica, a Asia, a donde fuera? Yo animaría a la gente a que, igual que nos decía un gran referente que tenemos nosotros, que era Enrique Meneses, que además pudimos conocerle antes de que muriera, que agarráramos la mochila y que él decía, ¿no? Como él hablaba, que el joven que no agarraba su mochila y se iba a África con lo cerquita que estaba, es que era tonto. Bueno, pues más o menos con esa misma filosofía, yo creo que sí, que lo que hay que hacer es agarrar la mochila y ponerte a caminar, ¿no? Desde luego, si te quedas en tu casa, nadie va a venir a ofrecerte nada o a buscarte, a no ser que sea alguien súper importante. Yo creo, sobre todo, aunque no sea ya solo a nivel profesional, sino a nivel personal, como experiencia humana, tienes que moverte, tienes que recorrer, porque hay muchísimas personas, hay muchísimas historias, hay muchísimos países y cosas muy interesantes que te están esperando. Entonces, yo creo que sí, ahora tenemos unas herramientas mucho más fáciles para nosotros, porque tenemos billetes de avión relativamente más baratos, tenemos medios de comunicación mucho más rápidos, todo el mundo tiene un ordenador, casi todo el mundo tiene una cámara, bueno, casi todo el mundo tiene un ordenador también, pero si no hay opciones, ¿no? Siempre habrá un café internet en cualquier esquina del mundo, o yo creo que sí, que hay que moverse y hay que ponerse a caminar y ya que creo que si no te dan la oportunidad en tu país, pues tienes que moverte, tienes que conocer, porque sobre todo pues para ser periodista tienes que haberte movido por varias partes del mundo. No puedes ser un periodista que no haya salido nunca de su casa, de su ciudad, porque entonces pues la realidad que cuentes estará muy sesgada, ¿no? Y quizá muy influenciada por diferentes partes. Bueno, pues nos pondremos la mochila y a ver si nos encontramos por el camino. Y bueno, sí, invito a todo el mundo a que visiten la página de Hemisferio Cero, www.hemisferiocero.com, y veréis pues lo interesante que es. Bueno, tienen un gran proyecto, tanto audiovisual como grandes reportajes, también temas de cooperación, distintos conflictos en secciones, etcétera. Que la visitéis. Y nada, pues Almudena, muchísimas gracias y te esperamos pues hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotras, que tengáis mucha suerte y ánimo. Muchas gracias. Hasta luego. The philosophy which hold one race superior and another inferior, yes, fine.